Buenos días, profe. Buen día a todos. Ok, jóvenes, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Este, nos queda nada más ver cómo obtener varianza y desviación estándar a partir de una tabla de distribución de frecuencias. Es lo único que vamos a ver el día de hoy para que puedan realizar una actividad de participación. Entonces, nada más recordando. Recuerden que las desviaciones son la diferencia que existe entre cada dato y la media aritmética. La desviación media obtiene el valor absoluto de estas desviaciones, la suma y las divide entre n, utilizando valor absoluto. No, eso ya lo vimos. Y la varianza, lo que hace con estas desviaciones es que ya no obtiene el valor absoluto, sino que ahora las eleva al cuadrado, ¿sí? Sino que ahora las eleva al cuadrado. Eso es lo que nos dijeron el día de ayer por acá. Para superar la dificultad que conlleva los signos de las desviaciones, algunos son positivos, otros dan de negativos, y aparte cuando se suman estas desviaciones positivas y negativas da cero. Entonces se trabaja, la varianza trabaja con los cuadrados de las desviaciones. Así, xk menos x barrita, que es la desviación al cuadrado, se llama desviación cuadrada o cuadrática de x, siendo un valor siempre positivo, al igual que la suma de todas las desviaciones. Al promedio de tales desviaciones cuadráticas se le conoce como varianza y se simboliza como sigma cuadrado. Tenemos aquí la fórmula de varianza que nos dice nada más que a cada dato le restemos la media aritmética, lo elevemos al cuadrado y sumemos estas desviaciones cuadráticas para dividirlos entre el número total de datos. Ahora, ¿qué pasa con la varianza? Que al trabajar la varianza con desviaciones cuadráticas, la magnitud, la unidad más bien de la magnitud con la que estamos trabajando, también se eleva al cuadrado,
Si estamos trabajando con alturas, por ejemplo, entonces la altura se eleva al cuadrado y eso ya nos daría metros cuadrados, ¿no? Entonces ya sería como que área. Si estamos trabajando con kilogramos, entonces los kilogramos se elevan al cuadrado y serían kilogramos al cuadrado. Ya no, ya la varianza, la desviación que nos da la varianza no está en la misma unidad de los datos. Por lo tanto, para superar esta insuficiencia y disponer de una medida de dispersión para los datos que sea en cierta forma semejante a la desviación media, se toma la raíz cuadrada de la varianza y le llamamos desviación estándar. Es decir, para calcular la desviación estándar, que es la medida más utilizable de dispersión, vamos a sacar la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Tal y como hicimos en este ejemplo. Sabíamos en este ejemplo que la media aritmética de las calificaciones era 63. Para calcular la varianza a cada dato que tenemos acá, se le resta la media aritmética y la elevamos al cuadrado. 50 menos 63 elevado al cuadrado. 60 menos 63 elevado al cuadrado. Más 80 menos 63 elevado al cuadrado y así de manera consecutiva. Hacemos toda la simplificación y nos da que la varianza es equivalente a 116, pero puntos al cuadrado, ¿no? Porque como estamos elevando al cuadrado, la unidad también se eleva al cuadrado. ¿Qué hacemos? Que sacamos la raíz de la varianza para calcular la desviación estándar y esa desviación estándar ya nos permite dar una interpretación, tener una medida más parecida, similar a la desviación media. Que la desviación estándar nos haya dado aquí 10.77 nos indica que la desviación estándar de las calificaciones con respecto a su media es de 10.77 puntos. Es decir, que esta media aritmética me dice, con esta desviación estándar, me dice que las calificaciones pueden estar en 63 puntos menos 10.77, es decir, 53, 52, o 63 puntos más 10.77, es decir, a 73, 74. Que las calificaciones están en un rango de 52 a 74 aproximadamente. Y esto indica que es mucha dispersión, ¿sí? Esto nos indica que realmente es bastante la dispersión, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas o preguntas? Oh, Nadie. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a calcular la desviación estándar y varianza cuando tenemos los datos ordenados en una tabla de distribución de frecuencias? Vamos a hacer lo siguiente. Para calcular la varianza de datos ordenados tenemos que sigma al cuadrado varianza va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia por cada una de las desviaciones al cuadrado. Ahora multiplicamos la frecuencia por cada una de las desviaciones al cuadrado y toda esta suma lo dividimos entre n, ¿sí? Así que vamos a calcular la desviación estándar del mismo problema que teníamos anteriormente. Fíjense que acá que cuando calculamos desviación media de esta misma situación nos dio una desviación de 13.296 puntos. ¿Sí? Es decir, las calificaciones con respecto a su media varían entre 13.296 puntos más o menos, ¿no? Vamos a ver cuánto nos da la desviación estándar acá. Tenemos que son 50 estudiantes que obtuvieron una calificación en matemáticas de esta forma. Determina su desviación estándar. Desviación estándar. Ahí, corrijan. Desviación estándar. Ok, entonces como queremos obtener una desviación, necesitamos primero, así como lo necesitamos en la desviación media, calcular la media aritmética. Ese siempre va a ser el primer paso. Para calcular desviaciones necesitamos saber el valor de la media aritmética. Bueno, la media aritmética realmente va a ser la misma porque son los mismos datos que en la situación pasada,
Y nada más recordando, la media aritmética en una tabla de distribución de datos se va a obtener a partir de la multiplicación de los datos por su respectiva frecuencia. Es decir, 50 por 6, 60 por 8, etcétera, etcétera, etcétera. Sumamos todos estos productos, nos da 3,690 y lo dividimos entre 50. Es decir, aquí voy a poner otra vez la media. La media va a ser igual a 3,690 entre 50. Y 3,690 entre 50 creo que daba, a ver, 73,8. ¿Vale? La media aritmética de las calificaciones de estos 50 estudiantes da 73,8 puntos. Ahora, a partir de que ya sabemos la media aritmética, vamos a calcular su desviación estándar. Y la siguiente columna va a ser la columna, otra vez, la columna de las desviaciones. ¿Sí? Necesito saber cuáles son las desviaciones. Y las desviaciones van a quedar de una manera similar a la que teníamos en la anterior. Van a quedar igual, de hecho, ¿no? A lo que teníamos antes. ¿Cómo sacamos las desviaciones? Recuerden que es cada dato le restamos la media aritmética. Acá restamos 50 menos 73. Segundo dato, 60, le restamos 73,8, la media aritmética. A cada dato, 65, al siguiente dato le restamos la media aritmética. Al siguiente dato, que es 75, le restamos la media aritmética. Al siguiente dato, que es 90, le restamos la media aritmética. Y al siguiente dato, que es 100, le restamos la media aritmética. ¿Sí? Estos valores ya los deben de tener por ahí anotados porque van a dar lo mismo, ¿no? Las desviaciones al finalmente es el dato menos la media aritmética y siempre van a ser lo mismo. Aquí nos van a dar algunos positivos, las tres primeras desviaciones nos dan negativas, y las tres últimas nos dan positivas. Algo de esta manera. Menos 23,8, menos 13,8, menos 8,8, 1,2, 16,2 y 26,2. Lo que les comentaba era que si estas desviaciones, así como están con signo menos y signo positivo, las sumamos, siempre en cualquier distribución, en cualquier colección, la suma les va a dar 0. ¿Sí? Siempre la suma va a dar 0. Pero nosotros sabemos que la desviación casi nunca es 0, ¿no? Eso quería decir que la media es muy exacta o que todos los datos, de hecho, son la media, ¿no? Si la media es 73, quiere decir que todos los datos son 73, 73, 73 y ahí no había desviación, ¿sí? Entonces, para quitar esos negativos, lo que vamos a hacer ahora es elevar cada desviación al cuadrado. Es decir, aquí vamos a elevar menos 23,8 al cuadrado, menos 13,8 al cuadrado, menos 8,8 al cuadrado, 1,2 al cuadrado, 16,2 al cuadrado y 26,2 al cuadrado. ¿Qué pasó? Nada, profe, le iba a comentar que como se fue la luz en mi casa, pues estoy con datos por si Ok, de dado caso me iba a salir de la ok, casa. ok. No te escucho bien, pero ok, no hay problema. Ok, seguimos entonces. Elevamos entonces cada desviación al cuadrado. ¿Y cuánto sería? ¿Cuánto sería menos 23,8 al cuadrado y todo esto? Pues aquí yo ya tengo esto. Nos daría 566,44, 190,44, 77,44, 1,44, 262,44
y 686.44. Ahora, estas desviaciones no son las que se suman. ¿Por qué? Porque hasta ahorita lo que hemos obtenido son las desviaciones cuadráticas de cada dato diferente, de cada uno de estos 6 datos diferentes. Sin embargo, cada uno de estos datos diferentes se repite en una cierta frecuencia. Por lo tanto, el último paso es que ahora vamos a agregar la columna de la frecuencia por las desviaciones cuadráticas. ¿Sí? La frecuencia por las desviaciones cuadráticas. Esto es que vamos a multiplicar esta columna de frecuencias por esta columna de desviaciones cuadráticas. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que ahora sí saber cuál es el total de las desviaciones, porque no son solo 6 datos, son 50 datos. Así que aquí en esta última columna tendríamos 6 por 566.44, 8 por 190.44, 9 por 77.44, 11 por 1.44, 10 por 262.44 y 6 por 686.44. ¿Sí? Eso es lo que vamos a multiplicar al final. La frecuencia de cada dato con su desviación cuadrática. ¿Cuánto nos da esto? Disculpe, profe, esta tabla es un ejemplo de lo que vamos a realizar nosotros para la actividad. Sí. Para obtener desviación estándar. Entonces, O sea que no es igual a la que ya habíamos hecho anteriormente, maestro. a la de desviación media es un procedimiento parecido, solamente que aquí ahora las desviaciones se elevan al cuadrado. Antes, las desviaciones se les aplicaba valor absoluto. Para quitar ese número negativo, se les aplicaba valor absoluto. Lo que se hace aquí es que para quitar ese número negativo, ya no se aplica el valor absoluto, sino que ahora se eleva al cuadrado. Esa es la diferencia entre desviación media y desviación estándar. Una utiliza valor absoluto y otra utiliza cuadrados. ¿Sí? Utiliza Ok, profe, cuadrados. gracias. Ok. Entonces, esta última columna de frecuencia por desviación cuadrática nos da 3.398.64, 1.523.52, 696.96, 15.84, 2.624.4 y 4.118.64. Y esta última columna ya con todos los productos obtenidos es la que se va a sumar. ¿Sí? Esta es la que sí vamos a sumar. Por lo tanto, aquí nos daría lo siguiente. La suma de todos estos productos da 12.378. ¿Vale? 12.378. Esta sumatoria nos va a ayudar para obtener varianza primero que nada, ¿no? Varianza. Esto nos va a dar la varianza. ¿A qué va a ser equivalente la varianza? La varianza es equivalente, o sigma cuadrada va a ser equivalente a esta sumatoria, que es 12.378 entre el número total de datos. Estamos trabajando con 50 datos. Si ustedes realizan esta división de 12.378 entre 50, les debe de dar 247.56. Les da un valor grande. ¿Por qué? Porque estamos elevando al cuadrado. Esta es la desventaja de la varianza, que son unidades al cuadrado. Entonces lo que hacemos es sacarle la raíz a esta varianza para poder obtener esta medida que se llama desviación estándar. ¿Sí?
desviación estándar. Así que la desviación estándar va a ser equivalente únicamente a sigma, ¿sí? Sigma va a ser equivalente a la raíz cuadrada del valor de la varianza, que en este caso es 247.56. ¿Cuánto sería la raíz de 247.56? $15.7340. 15.73, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿sí? Y ahora sí, la desviación estándar, como ya a las desviaciones cuadráticas le sacas raíz, esta desviación estándar está en la misma unidad que los datos, que en este caso, como son calificaciones, bueno, pues la unidad son por puntajes, no por puntos. La desviación estándar que nos da aquí es de 15.73. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que si la media aritmética es de 73.8, en la colección de datos va a existir calificaciones que van de 73.8 menos 15.73 y de 73.8 más 15.73. ¿Sí? Existen calificaciones en ese intervalo. Y de nueva cuenta, una desviación de 15 puntos, pues es una desviación bastante grande para calificaciones, ¿no? Y listo. Es todo lo que tenemos que hacer. Recuerden siempre poner una conclusión. La desviación estándar de las calificaciones con respecto a su media es de 15.73. ¿Sí? La desviación estándar de las calificaciones con respecto a su media es de 15.73 puntos. Ya sabemos que las calificaciones van a variar en 15 puntos más o menos con respecto a su media, que es 73.8. ¿Sí? Esto es lo que nos dice la desviación estándar. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Preguntas, dudas? Luis. Profe, solo para acá con la anterior tabla, lo único que cambia es lo del valor absoluto y el cuadrado, ¿no? Sí, sí, Lo sí, demás sí. es igual. Es prácticamente lo mismo, sí. La desviación estándar trabaja con desviaciones cuadráticas, con el cuadrado, y la desviación media, pues nada más trabaja con el valor absoluto. Y de ahí es la diferencia nada más, sí. Pero solamente recuerden, cuando aplicamos desviación cuadrática, el primer valor que nos dan es la varianza. Para sacar la desviación estándar, que ya es una medida más interpretable, es sacar la raíz de la varianza. ¿Sí? Recuerden eso nada más. ¿Alguna otra duda? Ok, vamos a hacer entonces un ejercicio de participación.
Está. Con la misma tabla de distribución de frecuencias que han hecho eh, los ejercicios de participación anteriores, también vamos a obtener ahora desviación media y desviación estándar del número de hijos por familias de 250 familias encuestadas. ¿Sí? Saquen cuál es la desviación media y desviación estándar de esta tabla de distribución de frecuencia. La media no es necesario que la pongan porque ya la debieron de haber hecho para en la última actividad de participación del día a día. ¿No han hecho la actividad de participación? Sí, profe, ya decimos esa. Ah, Es el la que hicimos en el 16. TEL. Sí, sí. El 16. Correcto, el miércoles pasado. Bueno, ya tienen la media, ¿no? No es necesario que lo vuelvan a hacer. Ya tienen la media. Nada más ahora desviación media y desviación estándar. ¿Sí? Con esta misma tabla. Ya tienen media, ya tienen media, mediana y moda. Ahora solamente desviación media y desviación estándar. Que recuerden que la desviación estándar se necesita primero la varianza y ya después aplican la raíz cuadrada. ¿Vale? Hagan esto, se tiene que subir el día de hoy antes de las 6. Son 2 tablas, ¿verdad? Pueden ser 2 tablas, pueden hacer una nada más, ¿no? Como ustedes vean. Pero si hacen una, pues sí va a ser una tabla bastante extensa. Como ustedes quieran acomodarlo, pero que estén todas las columnas que se requieren. La columna de desviación, la columna de desviación cuadrática y la columna de la desviación cuadrática por la frecuencia. Y que esté la columna de desviación, esta no la tienen que repetir, es la misma. Y esté después la columna de valor absoluto de la desviación y después la de frecuencia por valor absoluto de la desviación. ¿Sí? Como ustedes vean, pueden hacerlo en una sola tabla, es posible. Julieta. No, le iba a preguntar si podía hacerse en Excel. Pueden hacerlo en Excel, que no hay problema. Solamente que si lo van a hacer en Excel, sí pónganle formato a las tablas, que se vea bien, que se vea presentable. No solamente me manden una tabla así, sin color o nada más con las líneas. ¿Sí? Sobre todo para la ADA. Ahorita no importa tanto, pero para la ADA sí. Y además también recuerden mandarme el Excel y no lo vayan a estar pasando porque se ve en autores quién lo hizo. ¿Sí? Les voy a generar el archivo no el archivo, sino el apartado para que lo puedan subir. Muy bien. Trabajando cualquier duda, pues me dicen. Y ya sea hoy, mañana, les mando ya híjole, les mando la ADA que se va a tener que entregar el miércoles. No les han avisado, pero pues yo se los digo de una vez, no le vayan a decir a nadie más. Lunes y martes no tenemos clase. No vamos a tener clase, hay un puente por ahí por carnaval, que ni siquiera hay carnaval. Así que vamos a perder 2 clases la siguiente semana, jóvenes. Híjole. Bueno, vamos a perder 2 clases la siguiente semana. Esperemos que nos dé chance de terminar los temas.